Tu fe, el mensaje el título que le puse a la meditación es cómo defiendes tu fe. Hemos aprendido que nuestra fe está basada en la sana doctrina, amén, y que sana doctrina quiere decir salud de la enseñanza o enseñanza saludable según la traducción del griego, y que es la fuente de toda verdad bíblica, que lo que nos ofrece las escrituras gracias a la misericordia de Dios es salvación, es arrepentimiento, es justificación, es santificación, que creemos en el nacimiento virginal de Cristo en el vientre de María, que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Eso es sana doctrina, y en eso nosotros nos basamos y defendemos ardientemente nuestra fe que un día nos fue dada. Amén. Fíjese lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, en el verso 14, para que podamos cerrar. Gloria a Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Escuche esto. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños que andan de acá para allá, divagando. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Recién hablábamos de que si nosotros traíamos a Maldonado y le preguntábamos si ellos estaban en la sana doctrina, ellos te iban a decir que sí. Él iba a defender su fe diciendo que él estaba firme en la sana doctrina. Y quizás nosotros vemos la sana doctrina que él practica, o a que él le llama sana doctrina, está basada en lo material, en lo económico, en darle a Dios 100 y Él te dará 1000. Y vemos que claramente eso no es sana doctrina, porque la sana doctrina está en lo que Dios nos ofrece a nosotros sin ser merecedores. Usted merecía el infierno, y por gracia, habiendo arrepentido de sus pecados y aceptando a Jesucristo, Dios le dio un regalo de salvación. Eso es sana doctrina. Si usted toma a Calle Luna y le pregunta si él está en la sana doctrina, él le va a decir que sí, que él la practica. Y quizás cuando usted le pregunte qué es la sana doctrina, él va a hacer una serie de referencias y argumentos que nada tienen que ver con la Escritura. Estos hacen descender polvo de oro del cielo, estos andan estirando patas por ahí, pero poco hablan de santidad, poco hablan de apartarse del pecado, poco hablan del precio que se pagó en la cruz por una vida miserable que nosotros llevábamos. Pero nosotros entendemos que sana doctrina es la fe que profesamos en Cristo. Es la verdad, que conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Éramos pecadores, merecíamos el infierno, y muchas veces nos preguntamos qué hacemos todavía aquí vivos y con una nueva oportunidad. Es que hemos alcanzado misericordia de parte de Dios gracias a haber aceptado a Jesucristo. Y eso es digno de un fuerte aplauso al Señor. Así que antes éramos llevados como un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, con el viento. Anda llevando, usted ve los papeles en la calle de un lado para otro. No tienen firmeza, no tienen fundamento. Llevado por cualquier viento de doctrina. Cuando usted no tiene fundamento, viene un mormón con 2 palabras se convierte, viene un musulmán con 2 palabras se convierte, porque usted no sabe cómo defender su fe. Usted dice tener la verdad, pero aún muchas veces para defender esa verdad le cuesta. Gloria a Dios. Pero hemos descubierto a través de la Sagrada Escritura que la iglesia es una, es santa y camina bajo la doctrina de los apóstoles. Gloria a Dios, esa que mismo Cristo les inculcó. Todo este mensaje nos enfoca, gloria a Dios, al mensaje central que nosotros vamos a ahora escudriñar. Todo esto nos da a entender que estamos bajo el gobierno de alguien especial, de alguien que no se equivoca, que no comete errores. Todo esto que hemos aprendido sobre la sana doctrina nos enseña de alguien que no tiene planes B. Todo esto que hemos aprendido nos enseña de que este ser al que le servimos tiene atributos extraordinarios
maravillosos, que todos funcionan entrelazados entre sí. Muchos conocemos los atributos de Dios. Dice, Dios es amor, Dios es misericordia, claro que sí, pero esos dos atributos no son los únicos que Dios tiene. Dios es santo, Dios es justo, Dios también es ira, Dios es juicio, y todos los atributos se ejecutan entre sí. Donde va el amor, también va la justicia de Dios. No puede ir la justicia de Dios por un lado, el amor por el otro. Tienen que ejecutarse entre sí y todos se relacionan en una perfecta unidad, en armonía. Como el labón por el labón de la cadena de una moto, de una bicicleta. ¿Qué pasa si se separa? Ya no sirve, se rompe. Y si se rompe, no tiene el fundamento, la función que debe tener. Entonces, de la misma manera, los atributos de Dios no se relacionan por separado, sino que se relacionan por entre sí. Y uno de los atributos que vamos a tocar es el más importante de todos. Y es el que Dios es soberano. Lo que vamos a hablar en esta noche es la soberanía de Dios. Todo esto que aprendimos de la sana doctrina está sujeto a la soberanía de Dios. Y para que usted entienda por qué la sana doctrina está sujeta a la soberanía de Dios, por qué la salvación está sujeta a la soberanía de Dios, por qué la santificación, la justificación, todo lo que usted recibió gracias a la Escritura está sujeto a la soberanía de Dios. Vamos a estudiar lo que es soberanía. Soberanía es una de las cosas que deben aprender los creyentes. La naturaleza de Dios, la naturaleza divina de Dios, es que Él cumple sus promesas. Esto es lo que usted tiene que entender. La soberanía de Dios está sujeta a que Él no puede negarse a sí mismo. Lo que Él estableció en su palabra, Él lo va a cumplir. Lo que Él prometió, lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza divina de Dios. Lo que Él promete, lo cumple. Porque no es hombre para que mienta, el hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Yo no sé qué te prometió, pero sí sé lo que dice la Escritura. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estábamos muertos en los pecados, pero si creíste en Cristo, tenés salvación. Y a su nombre. Porque todo esto está sujeto a la soberanía de Dios. Pastor, está bueno esto, pero necesito que me des más información. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Qué quiere decir la soberanía de Dios? Quiere decir que tiene el control absoluto de todo. ¿Por qué eres salvo? Gracias a Dios, porque tiene el control absoluto de la salvación, porque Cristo murió y ahí estando en el infierno dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria, y tomó la llave de la muerte y del Hades. Entonces Él tiene la salvación asegurada para ti. Te libró de la muerte, del pecado. ¿Por qué te ofrece salvación? Porque tiene el control absoluto aún de la muerte. Pastor, explícame más profundo. Tiene el control absoluto de todo. Quiere decir que tiene dominio, tiene autoridad, tiene el control absoluto de todo. No sé qué tormenta estás pasando, pero tiene el control de tu tormenta. No sé qué terrible sea el desierto en el que te ha llevado, pero Él está en el desierto contigo. Pero hay bestias, pastor. Pero en ese lugar de desierto, en el día hace un calor terrible, pastor, me quema, me duele. Aún las noches son muy frías, pastor. Pero en ese desierto no está el pastor, en ese desierto no está la pastora, en ese desierto está el soberano Dios, creador de los cielos y de la tierra, el que tiene el control absoluto de todo, el que tiene el dominio, el que tiene el poder, el que dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin y cumple su palabra. Quizás cuando estás solo, no está mamá, no está papá, pero está Él contigo porque dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él es fiel a su promesa. Si lo dice en su palabra, Él lo va a cumplir. Tú puedes prometer hoy y mañana olvidarte. Tú puedes prometer hoy y quizás mañana no cumplir.
Incluso tú pudiste decirle a Dios, heme aquí, y quizás todavía hoy te está costando servirle con libertad. Pero es lo que prometió sobre ti, Él lo va a cumplir. Que Dios es soberano quiere decir que Dios tiene el control absoluto de todo. Tiene dominio, tiene autoridad y tiene el control absoluto de todo. Vamos a ver a través de las Escrituras las evidencias de este atributo divino de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, mejor dicho, cuando Dios creó al hombre, sopló sobre su nariz aliento de vida. Y parte de sus atributos vinieron al hombre. Pero debemos dividir o separar. Hay atributos divinos que son exclusivos de Dios. Amén. Y hay otros atributos que Dios compartió con el hombre. El hombre tiene la capacidad de amar, ¿sí o no? Ama a su esposa y puedan amar también a un perrito, tiene afecto, tiene la capacidad de relacionarse. Ese atributo Dios se lo dio al hombre. Pero hay otros atributos que son exclusivos de Dios. Amén. Nuestro Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Amén. Amén. ¿Qué es omnipotente? Gloria a Dios. Porque si nosotros dijéramos que Dios compartió esos atributos con nosotros, tendríamos que andar sospechando, seríamos medio brujitos. ¿Hay alguno que se teletransporta por ahí? Venga que le vamos a orar. Su nombre. ¿Entienden? Entonces vemos que Dios tiene atributos divinos que no los comparte con nadie, son de Él, exclusivos de Él y de su divinidad. Pero hay otros atributos que Él lo ha compartido con el hombre: la capacidad de relacionarse, la capacidad de amar, la capacidad de entender, la capacidad de razonar. Esos atributos Dios los ha compartido con el hombre. Pero vamos a ver ahora la Escritura más profundamente, este atributo divino de Dios. Y yo quiero que nosotros vayamos a Mateo 2, en el verso 1. Vamos al relato de una historia maravillosa que muchos la conocen. Y en este relato vamos a encontrar muchas evidencias de este atributo maravilloso de Dios, que es soberanía. ¿Qué dijimos que es soberanía? Sin miedo. Tiene control absoluto. Gloria a Dios, que tiene control absoluto. ¿De todo o de algo solamente? De todo. Recuerdo un pasaje que dijo Jesús cuando estaba durmiendo en la barca. Hombre de poca fe, se paró delante de todo, dice que increpó, reprendió a los vientos, a la tormenta, y cesaron. Vino bonanza. Y los discípulos dijeron: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ese es el Dios soberano, que tiene el poder, el control absoluto de todo. Dice que reprendió la tormenta y la tormenta se cayó. Ya su nombre. Es tremendo. Pero vamos a meternos en esta historia. ¿Qué dice el título? La visita de los magos. Vamos a leerlo hasta donde Dios me da y vamos. Yo quiero que esté atento a todo este pasaje. Y vamos a ir viendo dentro de esta historia cómo Dios fue metiendo su mano. Tú puedes estar transitando en tu vida, tu propia historia, y Dios puede estar interviniendo en tu vida y tú ni cuenta te diste. Dios puede estar aplicando su soberanía en tu trabajo y tú ni cuenta te diste. Dios puede estar haciendo quizás ciertas cosas a favor de tu vida, pero tú ni cuenta te diste. Entonces vamos a meternos en la historia y vamos a comenzar a ver relato por relato, detalle por detalle. Mirá, esto no lo sabía, mirá lo que Dios hizo. La visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿quién nació aquí? Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, este era Herodes el Grande. Este era un rey sanguinario. Pero, ¿cómo podría ser sus hijos? ¿Cómo podrían ser? Igual que él. Bueno, Arquelao era peor que este. Y luego que este muere, su hijo toma el trono y al poco tiempo lo tiene que echar porque era más sanguinario que el padre. Entonces ahí toma esto más amplitud del mensaje. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron
del oriente a Jerusalén unos magos. Estos magos no son los que vemos son magos hoy en día. Estos magos eran astrólogos, los que en aquel tiempo estudiaban las estrellas. En el tiempo antiguo, muchas profecías tenían que ver con señales. Recuerda que Jesús dijo: verán señales en los cielos, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. ¿Recuerdan? Estas personas estudiaban esa área para entender las señales. Amén. Entonces, había una señal que estos magos debían seguir porque iban a ser alguien muy especial. Entonces ellos venían estudiando durante mucho tiempo, estos magos que son los astrólogos, ¿sí? Venían estudiando mucho tiempo esta señal. Dice: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? No venían siguiendo cualquier señal. Esta señal que venían siguiendo iba a determinar que nacía alguien especial. ¿Quién iba a nacer? El rey de los judíos. Tremendo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Escuchó bien? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esto se lo decían ¿a quién? Al rey Herodes. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, se manifestó como el rey de los judíos. No hay otro rey como yo. ¿Cómo es que viene otro rey y yo no estoy enterado? Así reaccionó, se turbó, se manifestó. Y mire lo que dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó. Les llama la atención que estos magos le preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces él no estaba informado, preocupado, dijo: ¿cómo que ya vino otro rey? El único rey soy yo. Que haya otro rey quiere decir que lo iba a destronar, que iba a perder su cargo, y él no estaba contento con esa noticia. Entonces convoca una asamblea, buscando a sacerdotes, buscando a escribas, para pedirle: a ver, explíqueme esto. ¿Cómo es posible que estos vinieron acá, tres locos, a decirme que están buscando al rey, si el único rey acá soy yo? Y miren la respuesta. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, escuche este plan. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de ¿qué? La estrella. La estrella era una señal de que iba a nacer Jesús, el rey de los judíos. ¿Quién es el que está detrás de esta señal? ¿Quién tiene el poder para dar por medio de una estrella la señal de que es el tiempo señalado para que el Cristo viniera? ¿Quién es el que tiene el poder, la capacidad para ordenarle a una estrella, para ordenarle al mar, dile: hasta acá llegará y de aquí no te moverá? ¿Quién es el que tiene el poder para decirle que aún los árboles, cuando flameen por el viento, estarán dando palmadas a su nombre? ¿Quién es ese que tiene el poder? El que tiene el poder se llama Jehová de los ejércitos, a que usted y yo servimos a su nombre. Tremendo el poder. Le ordenó a una estrella que hiciera una señal. Cuando vieron estas personas lo que está escrito en la profecía: la estrella, viene el Cristo, viene a nacer el rey de los judíos, vamos tras ella. Y se ve que en algún momento perdieron el rastro de la estrella y le preguntaron a la persona equivocada. Y despertaron celos y despertaron enojo en este Herodes, que era terrible. Nada bueno había. Este era Herodes el Grande. Después seguían Arquelao, seguían Felipe y Herodes el tetrarca, sus tres hijos terribles. Felipe era más bueno, pero era más despreciado. Pero Arquelao era terrible, el tetrarca andaba ahí, pero eran terribles sus hijos. Este gobernó de esta manera. Y dice ahí la palabra del Señor:
que indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, porque ¿a dónde le dijeron los escribas y los sacerdotes que iban a hacer? En Belén de Judea. Esto era algo que estaba en la profecía, pero fíjese que no estaba ahí Jesús. Jesús estaba en otro lado, pero la profecía decía que iba a nacer ahí. Pero vamos a estudiar la palabra para que vean cómo Dios fue poniendo las cosas en su lugar y por qué Dios fue haciendo tales cosas, para que se cumpliera su palabra. Se tiene que cumplir su palabra, se tiene que cumplir su voluntad. La voluntad de Dios se va a llevar a cabo, te guste o no te guste, quieras o no quieras, quiera yo o no quiera Dios, se va a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque tiene el control de todo, el poder absoluto y el dominio. Dice esto: y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Perdón, si ya te habían dicho que habían nacido para allá, ¿por qué de manera persuasiva le decís a los magos: si lo encuentran, ganadme saber, porque yo lo voy a adorar? Si querés adorarlo, no le vas a ir a preguntar a nadie más, porque ya te dijeron dónde van a ser en Belén de Judea. Entonces me voy yo solo. Si yo le quiero adorar, me voy. ¿Por qué le tengo que decir vayan? Y si lo encuentran, avísenme. Si ya te dijeron que van a hacer ahí. ¿Cuáles serán las intenciones de Herodes? ¿Será adorarle de verdad? ¿O será intentar matarlo para que evite que ocupe su trono? Amén. Sigue diciendo: ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes como oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y seguimos. Ahí vemos la manifestación de que alguien le habla en sueño: no vuelvan a Herodes, no vuelvan a ese lugar. Y se fueron a otro camino. ¿Quién será que intervino? Pero yo tenía que ir a aquel lugar, no sé qué pasó. Y después me enteré: menos mal que no fui, porque ya me enteré que pasó esto y lo otro. Uy, menos mal de lo que te libró Dios, pero tú ni te diste cuenta que Dios intervino y te impidió que vayas a ese lugar. Aunque después te encontraste que lo que pasaba ahí fue terrible. ¿Quién intervino? Tu Dios soberano, el que está en control de todo, el que camina junto a ti, que tú muchas veces lo ignoras. Quizás se sienta a tu cama y tú, como no puedes ver, dice: no está. Y muchas veces levantas tu mirada al cielo y dices: ¿dónde estás, Señor? No te siento, no puedo escucharte. Y quizás el Señor está gritando, diciéndote: aquí estoy, nunca me he ido. Estoy junto a tu cama. O quizás estoy junto a ti, tú estás arrodillado y yo estoy al lado. Pero los problemas te impiden escucharlo, las aflicciones te impiden verlo, los problemas te han cegado, han endurecido tu corazón, y ya el Espíritu Santo, por más que te hable, tú no puedes escucharlo. Muchas veces nos sucede eso, pero tienes que entender algo: Dios es soberano y lo que Él te prometió lo va a cumplir. Si Él dijo: yo estaré contigo, Él va a estar contigo. Si Él dijo: no te dejaré, te separaré, Él no te va a dejar. Si Él dijo que no te va a abandonar, no te va a abandonar, pero tú tienes que creer, porque Él es soberano y tiene dominio y tiene autoridad y control absoluto de todo. Dice el título: matanza de los niños. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahora vemos aquí que las intenciones de Herodes no era adorarlo, era matarlo, porque estaba en riesgo, ¿sí?, su gobernación.
estaba en riesgo su imperio, su mandato, sabiendo que venía otro rey que encima estaba profetizado, que ya tiempo antes estaba en las Sagradas Escrituras. Él debía terminar con eso para perpetuarse en el poder. Pero si él hubiese logrado eso, Dios no podría mostrar que Él es soberano. Pero Él tenía que intervenir e impedirle a Herodes que llevara su plan, el de matar a Jesús. Porque el plan de Dios era más fuerte, más poderoso que el plan de Herodes. Dios tenía que mantener con vida a ese niño, aunque Herodes quería matarlo. Satanás quiere tu cabeza desde el día que naciste y tú no conocías a Jesús. Pero si hoy estás con vida, es porque el plan de Dios contigo es maravilloso. Y haga lo que haga Satanás, no va a poder intervenir con los planes divinos de Dios. Y el plan de Dios con tu vida va a cumplirse, porque Dios siempre hará su voluntad. Herodes buscará al niño para matarlo. Un ángel interrumpe el descanso de José y le abre el sueño y le dice: levántate y toma a la madre y al niño y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la ¿qué? Muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. En tiempos atrás ya estaba profetizado que Dios dijo a través del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Y para que se cumpliese eso, Dios tuvo que permitir que huyeran a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes quería matarlo. Se cumplió la escritura, la voluntad de Dios es que Jesús, María y José estuvieran en Egipto un tiempo, y se cumplió la palabra donde dijo: llamé a mi hijo para que viniese. Él no estaba ahí, pero tuvo que huir ahí. ¿Por qué? Porque Herodes quería matarlo. Entonces de antemano se cumplió la voluntad de Dios y lo envió ahí, y se cumplió la palabra. Jesús estuvo en Egipto y se cumplió la palabra, porque de Egipto lo llamó. Es tremenda la intervención de Dios, hermano. Si no iba a Egipto, ¿qué pasaba? Moría, lo mataba. Si Dios no intervenía, no tenían manera eso de saber cuál era el plan de Herodes. Pero la soberanía de Dios tuvo que irrumpir en la vida de José y de María. La soberanía de Dios irrumpe tu vida. Hay momentos que tú no sabes por qué te suceden ciertas cosas. ¿Qué pasó? El ángel de la guarda. No, mi hermano, es Dios interviniendo en tu vida para librarte de las trampas de Satanás, para librarte de lo que Satanás atenta contra tu vida. Es Dios soberano que dice: no vas a tocarlo, porque mi voluntad es más fuerte que tu voluntad. Y tú sigues con vida. Denle un fuerte aplauso, Señor. Y tú sigues en pie. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir la voluntad de Dios. Y él, deportando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor muchísimo tiempo antes por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar ¿a qué? A todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá,
pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que había de ser llamado Nazaret. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Todo lo que fue sucediendo desde que nació Jesús. Dios nos muestra la soberanía sobre la naturaleza, que ordenó a una estrella que se moviera dando señal de que alguien importante iba a nacer. La Biblia nos está enseñando en este pasaje que Dios tiene el control absoluto aún en la naturaleza. La Biblia nos enseña en estos pasajes que aún tiene el control absoluto sobre las naciones. La Biblia nos relata que así como tuvo el plan Herodes de mandar a matar a todos los niños de 2 años porque se encontró burlado por los magos, mandó a matar a todos los niños. Se cumplió otra profecía. Raquel llora, no quiso ser consolada. Qué felicidad y qué gozo que pudo escapar Jesús a Egipto, pero qué dolor tan terrible tuvo que sufrir toda Judea en manos de Herodes. Cuántas madres, cuántos padres sufrir el edicto de un rey cruel, malvado, diabólico como Herodes el Grande. Fue una matanza terrible de niños en aquel tiempo. Pero este niño se ve que tenía un propósito grande, muy importante. Se ve que él tenía que llegar al final de su camino, de su propósito. Tenía que cumplir la voluntad de Dios. Y Dios manifestó su soberanía sobre la naturaleza, ordenando a esa estrella que se moviera. Hay algo que debemos aprender también nosotros. Dios puede colocar una estrella en el cielo si lo desea. Puede secar el mar, hacer brillar el sol, encubrir el sol al mediodía, porque Él es soberano sobre la naturaleza. Y mostró accionando, dándole la orden a la estrella para que se moviera, indicando. Pero también Dios muestra su poder sobre las naciones. Que aún que cuando Augusto César mandó a censar, José y María escaparon de ese censo. Porque en aquel tiempo había un censo contrario al pueblo de Israel, que no era sometido al imperio romano. Y Dios libró a José y a María de ese censo, porque Él es un Dios soberano y tiene el control de las naciones. Aquí vemos un plan de Satanás directo para matar a Jesús. Y Dios muestra su soberanía burlando a Herodes, que era el instrumento de Satanás, porque Satanás sabía que Jesucristo venía para vencerlo. Y él se levantó para matar a Jesús. ¿Y qué hizo? Él tomó el corazón y la mente de Herodes e implementó el plan de matarlo. Dijo: me engañaron los magos. Fíjense, hermano, Satanás no es omnisciente. Él no lo sabe, él está limitado. Él sabía que Jesús venía a vencerlo. Pero si él sabía, ¿por qué no fue a Egipto? Si quería matarlo, ¿por qué no fue allí? Porque no sabía. Porque necesitaba que Herodes indagara a ver dónde debe nacer. Nace allá, listo. Preguntarle a los magos y decirle que te avisen cuando está. Y si está, vamos y lo matamos. Y el Dios soberano intervino y derribó los planes que Satanás tenía. Y ya aprendemos, 3 cosas aprendimos: que Dios tiene el control absoluto sobre la naturaleza, sobre las naciones y sobre el mismo Satanás. Este Dios que nosotros servimos constantemente está interviniendo en tu vida y en mi vida para que cumplamos su voluntad. La Biblia decía que Dios iba a llamar a su hijo de Egipto, y Dios envió a su hijo a Egipto para huir del plan de Herodes de matarlo. No quería adorarlo como él dijo, él quería matarlo porque peligraba su reino. Sin embargo, Dios soberano libró. Habiendo muerto Herodes, Dios le habla en sueño a través de un ángel. Le dice: ahora sí, volvé. Él vuelve a su tierra durante un tiempo
se da cuenta que el que reina es Arquelao, su hijo, otro sanguinario y cruel rey. Y el ángel le vuelve a hablar y dice, vete a Nazaret para que se cumpla que era nazareno. En cada versículo de la Biblia usted encontrará que Jesús era Jesús que nació en Belén, Jesús de Nazaret, Jesús que estuvo en Galilea. Y tú ves en la Escritura y dices, ¿en qué momento pasó? En el momento que Dios intervino, accionando cada una su voluntad para que se cumpliera la Escritura. Dijo, de Egipto llamé a mi hijo, y lo hizo huir a Egipto para librarlo de la muerte, de las manos de Herodes. Le dijo, vuelve ahora a tu tierra, porque ya Herodes murió y él volvió. Le dijo, vuelve ahora y vete a Nazaret para que se cumpla la Escritura, que será nazareno. ¿Por qué? Porque estaba reinando Arquelao, otro terrible rey asesino. Dios está en control de todo. Reine quien reine, sea el presidente que sea hoy, Cristina, mañana Macri, sigue siendo un Dios soberano, sigue teniendo el control. Él pone reyes y saca reyes. Él lo puso a Herodes y lo sacó, puso a Arquelao y lo sacó, y así fue poniendo y sacando. Él tiene el control de todo. Él tiene el control absoluto, el dominio total. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Y por qué dudas? Es terrible. Cuando César había ordenado el censo, la voluntad de Dios era que Jesús naciera en la ciudad de David. ¿Se recuerdan? Porque de la ciudad de David, en Belén de Judea, vendrá el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Fue profetizado muchísimos años antes. ¿Y por qué se fue a ese lugar? Porque venía un censo y se cumplió la Escritura. Para escapar del censo dijo, anda allá, porque yo ya mucho tiempo antes dije que tú ibas a estar ahí, y se cumplió, porque se hace la voluntad de Dios y a su nombre. Gloria. Él es soberano. César ordenó un censo en toda la nación del Imperio Romano, pero Dios intervino. Esto muestra que Dios es soberano sobre todas las naciones. La Biblia también nos da otro ejemplo de su soberanía en las Escrituras, y como yo acabo de relatar, desbaratando el plan de Satanás de querer matar a Jesucristo. Gloria a Dios. Satanás, sin ser omnisciente, sabía que Jesús venía para vencerlo, por lo tanto quiso matar a Jesús mientras era niño, y usó como instrumento a Herodes el Grande a través de la matanza de los niños, pero no pudieron, porque José y María llevaron al niño camino a Egipto, porque se lo advirtió por medio de un ángel. Esto hizo Dios porque tenía un propósito con ese niño, porque quería hacer una voluntad con ese niño. Pero hay otros pasajes donde Dios nos enseña que Él también hace la voluntad contigo y conmigo. Y vamos a uno de estos pasajes, Hechos capítulo 27, verso 24. Hechos 27, 24. Escuche esto. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. ¿En qué confiaba en Él? En su soberanía. Que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Estas palabras de Pablo relatan, Pablo estaba en un naufragio. Pablo tenía que ir a compadecer ante el César. Por lo tanto, emprende en una navegación y una gran tormenta se abalanza. Tan terrible era la tormenta que aún los tripulantes estaban pensando en quitarse la vida, en matarse o en tirar quizás de la nave ciertas cosas que eran de peso, de impedimento, y que hacían que la nave tuviera peso y problemas para hundirse. Estaban tan angustiados, tan preocupados, y Dios le habla a Pablo y le dice, tranquilo, es necesario que comparezcas ante César, así que yo voy a guardarlos a todos. La nave fue destruida y ellos arribaron ¿a dónde? A una isla. ¿Murieron? ¿Por qué?
Si lo perdieron todo. Porque Dios dijo, vos vas a ir ante César. Va a pasar lo que va a pasar, pero vos vas a ir ante César. Porque yo lo digo. Y la soberanía de Dios, aunque en el medio de la tormenta, de la tempestad que destruyó todo, se ejecutó. Ellos fueron salvos, como Pablo dijo, porque Dios me ha dicho, y esos varones que no teman, yo los guardaré. ¿Por qué? Porque tengo un plan contigo. Tú tienes que ir a comparecer delante de César. Se destruyó toda la nave, estuvieron náufragos, cayeron en una isla. Pero ellos estaban sanos y salvos. No importa lo que pases, no importa lo que vivas, no importa cuánto te duela, no importa si te encuentras solo, o quizás rodeado de muchos, la voluntad de Dios sobre tu vida se va a cumplir. Tiene que cumplirse porque Dios lo ordenó. Vendrá dolor, sí, pero la voluntad de Dios se va a cumplir. Tendrá que sufrir, sí, pero la voluntad de Dios se va a cumplir. Sufrieron, se preocuparon, se angustiaron, pero Pablo llegó a César y compareció delante de él porque era la voluntad. Diciendo Pablo, le dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. No solo te va a guardar a vos, Pablo, sino va a guardar a todos los que están con vos. Y van a llegar a buen puerto. Se cumplió el propósito de Dios, la soberanía de Dios en Pablo. Pero vamos a otra evidencia. Hechos 12, verso 7. Si lo hizo con Pablo, también lo hará contigo y conmigo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a Hechos 12. Capítulo 12. Aleluya. En el verso 7. Este es un momento terrible también. ¿Lo encontró? Dice, Pedro es librado de la cárcel. Cuando Dios diga que librarte de la cárcel, si es su voluntad te va a librar. Y cuando te tengas que quedar en la cárcel por un tiempo, te vas a quedar. Cayeron muchas veces en la cárcel. En esta lo libró, en otras también, pero en otras oportunidades tuvieron que padecer. A veces Dios va a querer que sientas un poquito de dolor. O por lo menos que sientas cuánto duele. Pero habiendo terminado el propósito de Dios, siempre estarás en paz. Miren lo que dice la Escritura en el capítulo 12, el verso 7. ¿Lo encontró? Pedro librado de la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, vuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Él pensaba que era un sueño, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y el que tenía por sobrenombre Marcos. Dice, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Mirá el gozo. ¿Lo vio? Se llenó de gozo y salió corriendo para todos lados y abrió la puerta. Pedro decía, abrime que me quieren matar. Y sin embargo ella de gozo, dice que agarró, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Pedro estaba en la cárcel, en manos de Herodes. ¿Y dónde estaban sus demás hermanos, los demás discípulos, orando? ¿Y quién los rescató? Porque era inminente la muerte de Pedro en las manos de Herodes. Pero como no era el tiempo de que Pedro muriera, Dios envió un ángel, abrió la puerta y salieron caminando. Abrió la primera puerta, abrió la segunda, no se dio cuenta ni un guardia, ni siquiera Pedro se dio cuenta. Dijo, esto es un sueño, esto es una visión. Sin embargo, cuando estuvo afuera, le fue de vuelta la razón y dijo, no,
esto fue verdad, esto fue real. Y se fue a la casa de una mujer llamada Rode, donde estaban orando. Y dice que ella cuando lo vio se llenó de gozo. ¿Qué es lo que la sorprendió? ¿Cómo podía ser que Pedro esté libre si estaba en manos de Herodes? Y lo único que esperaba al otro día era la sentencia de muerte. Quizás Satanás tenga un plan contra ti y sea matarte. No va a poder tocar ni un pelo de tu cabeza porque no es la voluntad de Dios. Algún día partiremos de esta tierra y va a ser el momento que Dios quiera que partamos, porque esa es la soberanía de Dios. Al igual que Pablo, Dios tenía una voluntad, un plan con Pedro. Aunque el plan de otro era matarlo, el plan de Dios era que siga predicando. Y vio un ángel, le abrió la puerta y Pedro siguió predicando. Pablo vivió la manifestación del poder de Dios. Pedro vivió la manifestación del poder de Dios, del control absoluto de Dios. Mateo 2:13. El niño que Dios salvó de la espada de Herodes, ¿sabe por qué lo salvó? Para que 33 años después pudiera morir por nosotros en una cruz. Y ese se llama Jesucristo. Miren el poder y la soberanía de Dios. El plan de Satanás fue cortarlo a Jesús desde el vientre de su madre. Y Dios lo guardó, lo preservó, porque Él tenía un plan para que 33 años después pudiera ir a la cruz por ti y por mí. Miren el control absoluto de Dios, el dominio absoluto del poder de Dios. Por eso Efesios 1:11 dice estas palabras. Efesios capítulo 1 verso 11, y vamos terminando. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Usted fue predestinado por un propósito de Dios, y no hay nada en esta tierra que pueda abortar el plan que Dios tiene contigo. Quizás tú no quieres predicar hoy, pero Dios hará que en un momento determinado tú estés predicando. Tú quizás no quieres servir a Dios hoy, pero Dios hará que en un momento determinado tú estés sirviendo. Él trabajará y pondrá toda su soberanía, su poder sobre ti, y te hará entender que vivir con Él es mejor que vivir lejos de Él. Tú no puedes renegar contra la voluntad de Dios. Tú no puedes seguir resistiéndote al plan maravilloso que Dios tiene contigo. Él te predestinó. Eso fue predestinado. Un plan maravilloso tenía para con Él, que llegara a la cruz a la edad de 33 años. Satanás se levantó una y otra vez a lo largo de la vida de Jesús para impedir que Él llegara a la cruz. Pero Dios ejecutó su soberanía y cumplió su propio propósito de que Jesús llegara a la cruz. Así como lo cumplió Pablo, así como lo cumplió Pedro, tú cumplirás el propósito de Dios, porque Dios será el encargado de ejecutar su soberanía, este atributo maravilloso, para que tú le sirvas. Ponte de pie en esta hora, y si quieres darle un fuerte aplauso, puedes hacerlo.